Então tá, gente, vamos recomeçar. Tá? Então é um prazer muito grande ter a Ana aqui com a gente, a Ana Maria Gonzalez Ramos. Ela veio da Espanha participar aqui do nosso evento. Então a Ana é pesquisadora sênior no Instituto Interdisciplinar de Internet da Universidade Aberta da Catalunha e é professora associada da Universidade Autônoma de Barcelona. Ela já foi professora associada da Universidade La Laguna das Ilhas Canárias e da Universidade Cádiz de Andaluzia. Nos últimos 5 anos, ela conduziu projetos em relação a mulheres e carreira científica num ambiente internacional e familiar, relacionando excelência em academia, carreira de mulheres nas organizações públicas e privadas. Atualmente, as suas linhas de pesquisa envolvem estudos da internet de uma perspectiva de gênero e ela recentemente editou o trabalho Mulheres na Ciência Contemporânea, a agulha no palheiro, e Teaching Gender, né, a pedagogia feminista e responsabilidade em tempos de crise política. Então, Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Aí hoje ela vai conversar um pouco sobre estratégias de inclusão de mulheres na ciência. Tá? Obrigada. Muito obrigada por el convite, a ti, Fernanda, y a Rosana y a todo el equipo de Parenting Science. Bueno, a ver. Este es un, como decía Fernanda, Ahora. Sí, para. No. Bueno, esto es un poco conceptos y temas que quiero hablar y además como hablo en español, pues intentaré hablar muy despacio, así que, bueno, este es mi reto. También quiero ser un poco provocativa en el sentido de que para mí la maternidad tiene una importancia en las carreras científicas, pero como le dije a Fernanda cuando me invitó en nuestro primer contacto por mail, para mí hay otros temas, además de la maternidad, que como digo, sí es importante, que necesitan ser abordados urgentemente en la academia y yo extendería a cualquier otra organización donde las mujeres trabajamos y en la sociedad en general. Os voy contando cositas. Vale, empiezo por un poco la historia de las mujeres en la educación y en la ciencia. Es muy similar a la que viene en el librito de Mujeres en la Ciencia que editaban, que tenéis por aquí unas compañeras que tienen un póster, ¿vale? Efectivamente, las mujeres en ciencia entran en el siglo XIX. En el siglo XX, además, por la particularidad histórica de España, pues tiene un crecimiento en una época progresista, en la época de la República, pero en la época de la dictadura de Franco, pues todas las mujeres pues no pueden ejercer una profesión. O sea que el repunte que sí existía en la época de la República se pierde. Y en los años 70 hay una gran explosión porque hay una democratización de las aulas con otra vez un gobierno progresista, las mujeres, incluso hombres y mujeres, ¿no?, de clases sociales populares, entre las que me encuentro, pues van a las aulas. Primero ingresan en los estudios y después como profesoras. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque tiene que ver con las estrategias. Tiene que ver con las estrategias porque aquellas profesiones que van escogiendo históricamente las mujeres tienen que ver con la posibilidad que tienen o que les deja el Estado para ejercer. Por ejemplo, al principio era la medicina, sí, eso de los cuidados. Pero en el momento en que el Estado permite que las mujeres sean maestras, la mayor parte de las mujeres estudian magisterio. Entonces las mujeres siempre han buscado estrategias que tienen que ver con las oportunidades que les permiten acceder a una carrera profesional, a pesar de los obstáculos. Eso también ocurre en los años 70 y en la década del 2000,
cuando las universidades en España crecen, antes solamente había 2 o 3 en las capitales, en Madrid y en Barcelona, exclusivamente, pero cuando empiezan a crecer en las diferentes comunidades autónomas, hay más espacios y también las mujeres consiguen llegar a la academia como profesoras. Bueno, y entonces, en la actualidad, ¿cuál es la situación de la ciencia en España? Pues la situación es que hay más o menos un 39% de mujeres, pero que efectivamente tenemos un problema de techo de cristal. Porque efectivamente, bueno, como ocurre en todo el mundo, las mujeres no llegan a las categorías de profesor, de catedráticos, catedráticas, ¿vale? Ahí. Esta es la famosa gráfica de tijeras, ¿vale? En el que podéis ver, pues, como efectivamente no ha cambiado tanto los datos en los últimos años. Es el último informe que el Gobierno de España tiene para la ciencia, para las mujeres en la ciencia, de 2017. Como veis, la brecha está aquí y también podemos hablar de esa metáfora que se llama la de el suelo pegajoso, es decir, que las mujeres se quedan en los escalones inferiores de la carrera científica. Y por ahí es por donde va mejorando, ¿vale? Va mejorando porque conforme las generaciones de mujeres van aumentando, pues también van aumentando la proporción de mujeres en esas carreras científicas. Pero va muy lento, ¿vale? Y efectivamente, no solamente en el grado de profesor, sino también en las de gobernanza, rectoras o decanas. Ahora están empezando a ser decanas porque ser decano ya no es tan prestigioso en España. Da muchos problemas, hay mucha tarea. No habéis hablado, bueno, no sé, a lo mejor se me ha escapado un poco, ¿no? Pero un concepto que se llama el trabajo doméstico, que hacemos las mujeres dentro de la ciencia. Hacemos todos aquellos trabajos que tienen menos prestigio, que nos reportan menos cuestiones científicas y de investigación, y sin embargo que tenemos más trabajo. Por ejemplo, en un departamento de los que he estado, a lo largo de mi trayectoria, un grupo de mujeres y de hombres accedieron a su concurso de permanencia, ¿no? De titular de escuela y de titular de universidad. Las mujeres, cuando terminaron, dijeron, es que el departamento, para que yo me preparara este ejercicio, me dio tiempo. Entonces ahora le tengo que devolver el tiempo. Y estaban en todas las comisiones de docencia, de no sé qué, tal, todas las habidas y por haber. ¿Los hombres lo hicieron? No. No hubo ningún reclamo tampoco por parte de la institución, ¿vale? No lo iba a haber tampoco para las mujeres, pero mientras las mujeres sí se tomaron esa responsabilidad, los hombres no la tomaron. Bueno, hay elementos culturales que son importantes. Otra de las cuestiones que también es conocida y que se da en todos los países es la brecha horizontal. Es decir, por áreas científicas. La zona rosada es a partir del 40%. Sabéis que ya en Europa no aspiramos a tener la equidad del 50%, sino que sea al menos un 40-60%. En los lugares donde se supone que no hay mujeres, por ejemplo, en las ingenierías, etcétera. Por eso aquí el informe de español, ¿no? Pues que también nutre a los informes europeos, pues señala ese 40% como que bueno, hemos conseguido esa paridad, ¿no? En esas áreas científicas. Lo que veis es que la barra rojita, ¿vale? Son las ingenierías y las ciencias naturales. Y además, eso viene de ¿cómo se dice? El ingreso, ¿no? De las personas en los estudios. Aquí también veis que el 49%, pero no en la ingeniería, construcción e industria, que es el 20%, y el menor, que es informática. Además, esto es algo fundamental porque no solamente está afectando a las chicas, sino también a los chicos. Es decir, que parece que la informática y las ingenierías no están siendo atractivas para... Hay que estudiar mucho o lo que sea.
¿Veis? Aquí es todo el conjunto de los estudiantes, no únicamente las mujeres, como veíamos antes, y veis que está en bajada. Bueno, paso de esto un poco rápidamente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que yo quiero contaros y poneros en situación es sobre las condiciones laborales, la crisis económica que ha servido para justificar una serie de medidas, ¿vale? El neoliberalismo, por supuesto, ¿vale? Y el gran aliado de la ciencia, la excelencia y los méritos. Cuando alguien dice algo sobre cuotas o sobre las mujeres en una peor situación, siempre se dice, ya, pero es que son los méritos. Bueno, pero es que los méritos no son ciegos al género. Es que las instituciones no son ciegas al género. Existen elementos de partida, pero existen también mecanismos que nos están dejando en situaciones diferentes, subordinadas. ¿Vale? Bueno, efectivamente, el neoliberalismo, porque lo que hace es maximizar los recursos para incrementar la eficiencia, y eso significa que menos personas o personas peor pagadas, las mujeres en general, ¿vale?, para ser más efectivas. Es decir, tienes que producir mucho más. Ahora ya necesitas que tus proyectos no sean nacionales, sino que sean internacionales, que sean europeos, que son los que dan en Europa la pasta. Los nacionales no dan financiación suficiente. Y, por supuesto, en algunas áreas donde los factores de impacto de la producción científica no era tan fuerte, tan rígida como en las ciencias naturales, podíamos escribir libros, por ejemplo, ¿vale? Ahora eso ya no vale para nada. Todas las ciencias se van homogenizando hacia un modo de hacer ciencia que tiene que ver con las STEM, con las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que no eran propias, por ejemplo, de derecho. Bueno, pues esa es un poco la situación. La excelencia y la meritocracia, como os digo, bueno, que siempre es la excusa para justificar cualquier situación de desventaja que las mujeres tenemos. Y también el androcentrismo en la ciencia. ¿Qué es lo que significa eso del androcentrismo? Significa que el sistema, no solamente en la ciencia, también en todos los lugares de trabajo, también antes hablabais de las empresas o de los gabinetes de jurídicos, ¿no?, a los despachos. Todos están pensados en que el hombre es el que trabaja y la mujer se queda en casa. Eso es el androcentrismo. ¿Y eso ocurre? Pues ya no. En la época actual, las mujeres hemos salido a trabajar y somos, pues, tan eficaces como los hombres. Todo lo contrario, dentro de la historia de la ciencia ya tenemos muchos ejemplos de que cuando una línea de investigación no tiene un enfoque de género, hemos perdido en efectividad sobre eso. Hay muchísimos ejemplos en salud, en ingeniería. Bueno, y bueno, pues efectivamente, para mí es importante tomar estas dos consideraciones. Uno, cómo las organizaciones y la sociedad está organizada desde el punto de vista oponiendo un ideal de hombre que además tampoco existe. Que no es que los hombres sean todos así, no. Y además creo que cada vez se rebelan más con esa imagen. Y la siguiente, que es pues la esfera familiar, que las familias tienen que evolucionar. Antes también lo estaba diciendo la compañera, ¿no? Y aportaré algún dato también sobre la discusión que habéis tenido antes. Y bien, la interseccionalidad de género. Bueno, en España no tenemos una interseccionalidad en cuanto a la etnia muy fuerte. De hecho, son tan invisibles que no existen. Hablabais de que las mujeres negras eran un 2%, decían ayer. En España no se ha hecho ningún estudio, porque además eso de preguntar sobre la raza es muy ofensivo. Pero lo que se estima es que tenemos extranjeros, lo cual significa europeos también, que son la mayoría, además, ¿vale? Un 1%. Es decir, la mayoría son españoles. Y además españoles blancos, ¿vale? Y lo he dicho masculino queriendo, ¿eh?
nosotros tenemos una etnia histórica, la gitana, muy escasa. Y ahora están llegando a la universidad, bueno, antes también habían llegado con gota a gota, ¿vale? Ahora llegan un poco más masivamente, pero siguen siendo invisibles. Pero existe otro tipo de interseccionalidades, especialmente la de clase. Como os decía, a partir de los años 70, pues, o la generación de los 70, a la que pertenezco, empezamos a entrar en las universidades y eso da otra imagen. Ya no es una élite la que llega a ser profesor. Y eso evidentemente da también otro tipo de masa laboral que tenemos. A lo mejor si tú eres rico, pues puedes prescindir de unas condiciones laborales que no te apetecen. Pero cuando eres un trabajador, pues no prescindes. Necesitas, como decíais también ayer a la tarde, necesitamos cobrar por lo que trabajamos. Y aceptamos condiciones inferiores. Esto es más o menos un mapa, he querido expresar con esto el mapa de dónde se produce ciencia en España, para contaros levemente las diferencias que hay, porque lo que os estoy contando es a nivel general y tendencias que se van produciendo, ¿vale? Pero luego existen muchas diferencias con respecto a en qué contexto científico estás. La primera es la mayoritaria, es la universidad. A pesar del deterioro progresivo de las condiciones de hombres y mujeres en la universidad, es el lugar donde se puede encontrar un mayor confort. ¿Por qué? Pues porque la carrera está descrita, está pautada. Todo el mundo conoce cómo se hace, ¿vale? Y en ese sentido, pues, creo que os estoy mareando con tanto paseo. En ese sentido, es mucho más fácil para las mujeres saber qué es lo que tienen que hacer para conseguir un lugar en la academia, ¿vale? Aún así, como decía, los recortes, la crisis, ha hecho que la mayor parte de los profesores sean ahora asociados, no tengan la promoción que estaba descrita. ¿Y qué más ha pasado? No mires la hora. y entonces esté en peores condiciones, ¿no? En la actualidad. Sí, iba a decir también que la brecha esta de catedráticos se está achicando. ¿Sabéis por qué? Porque los hombres se están jubilando. No porque las mujeres estén accediendo, sino porque los hombres se jubilan. Dejan espacio a las mujeres por jubilación. Bien, en el CSIC. Para mí el CSIC es un ejemplo. ¿Por qué? Pues porque fue de las pioneras donde tenían unidades de igualdad. Y fueron muy combativas. Yo, por ejemplo, pertenezco a MIT, también lo ponía en el logo en esta presentación, porque presionaron para tener relaciones más igualitarias. Es bastante, bueno, hay un ascenso mayor. Aún tenemos un techo de cristal importante en el CSIC. El amarillo, el PRO, son los lugares de investigación que están creados por las comunidades autónomas, bajo la idea de excelencia, con una financiación estupenda, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Pues que las condiciones para las mujeres es bastante neoliberal, para no decirlo de otra manera. Lo digo así. Se concadenan postdoc, todo depende del jefe de laboratorio, que se quiere quedar contigo o no, y además como muda de país a país, porque la movilidad internacional es importantísimo. Pues ya no es una excusa, no puedes ir de una universidad a otra de España, no, tienes que ir de un país a otro. Ya toda Europa es el mercado científico. Y si quieres ser bueno, si quieres ser competitivo, si quieres tener éxito, pues tienes que irte a los laboratorios que está descrito dentro de tu área de investigación, que son los mejores. Si en algún lugar esa cadena se rompe, te quedas fuera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y qué es lo que está viendo los informes de Chief Figures de la Unión Europea? Que hay cada vez un mayor número de mujeres creciendo, pero en las categorías de tecnólogas. ¿Por qué? Porque están abandonando la carrera científica. Están dentro de la ciencia, siguen siendo dentro de la ciencia un lugar, pero están ocupando un lugar dentro de la ciencia, pero ya no como investigadoras, sino como tecnólogas. Es otra manera de abandonar.
Luego existe también los hospitales que se dedican a la investigación. Ahí, pues como ocurre también en las especialidades, dependiendo de las áreas, hay más o menos mujeres. Ahora, por ejemplo, apareció una foto y un titular interesante del Colegio de Médicos, porque se estaban asustando, porque había una mayoría cada vez mayor de mujeres. Y claro, eso empobrecería en los salarios de los médicos. Y luego, pues, las empresas de investigación y desarrollo. A ver, aquí hay una gran diversidad. Son pequeñas, ocupan muy poco lugar dentro del sistema en general, pero existe una gran diversidad. Si son grandes, vamos a exponer Google, Hewlett Packard, Telefónica, ¿vale? Sí tienen políticas de diversidad. Y son pioneras, y las mujeres son modelos y, bueno, pues se explica siempre que las mujeres están... Bueno, Google ya sabéis que hasta congela los óvulos para que podamos tener los hijos cuando queramos, cuando terminemos nuestra carrera, ¿vale? Lo cual significa, bueno, es que la compañía me tiene que decir cuándo tengo que tener los hijos. Pero bueno, pero si son pequeños, bueno, pues si son pequeños ocurren cosas muy dentro de la casa. Estuvimos haciendo un estudio de caso en una de estas empresas pequeñitas y, bueno, pues la persona que lo hizo, que estaba haciendo el estudio de caso, llevando el estudio de caso, tuvo problemas porque le habían dicho una serie de cuestiones, pues tipo acoso sexual, ¿no?, que hablabais también antes, y le dijo que sí, que estaba bien que lo pusiera en nuestro informe, pero que no lo podía decir porque si no su jefe pues le echarían, etcétera, etcétera. En las universidades ahora se está promoviendo muchísimos casos de denuncia a especialmente catedráticos o titulares de universidad, gente muy senior, que ha llevado a acosos durante años, ¿vale? Bueno, es un asunto pendiente, pero todas las universidades tienen una guía, es como algo fundamental, todo por ley. Hay que tener una unidad de igualdad y un plan de igualdad, y en esos planes de igualdad, de lo más sencillo, no sencillo, es muy complicado de hecho, pero lo prioritario, lo primero que aparece es el de acoso sexual. Vale, ¿qué es lo que ocurre en la ciencia? Bueno, pues que existen mecanismos individuales y colectivos que están generando la situación en la que las mujeres se encuentran. Ahí pongo algunos de los conceptos que se maneja en la literatura y que cada uno de ellos tiene para escribir 8 libros o artículos, como quiera la ciencia. Yo hago lo que me diga la ciencia. Y esta diapositiva, cada vez que hago una presentación, la incluyo porque sigo a Elizabeth Kelland. Elizabeth Kelland habla de la fatiga de género, ¿vale? La fatiga de género dice que cuando las personas, las mujeres, están en un lugar de trabajo, no se dan cuenta de que están sufriendo acoso o que están sufriendo aislamiento. Se sienten que es su caso particular. Lo cual, ¿qué pasa? Que ayuda a no denunciar y a no tomar una acción colectiva. Entonces, esta es un poco para decir diferentes tipos de discriminación, que la gente joven especialmente sepa de qué va y sepa identificarla, porque ese es un problema, ¿vale? Diferentes estrategias que tienen las mujeres españolas, por decir algo, porque claro, no puedo recogerlas todas, pero por crear pautas, ¿vale? Bueno, está, por supuesto, atravesada por cuestiones de género, de edad, las edades, como decía Fernanda, ¿no? Las mujeres de más edad han estado en una situación chunga, o sea, mala, porque eran pioneras dentro de sus campos. Pero también es verdad que entraron, por lo menos en España, cuando crecían esas universidades, con lo cual sabían que en algún momento determinado conseguirían, y si hacían bien la tarea, y si no eran muy quisquillosas con los jefes, ¿vale?, encontrarían esa protección, algunas incluso sin conseguir esa protección. También tenemos casos de historias de vida en las que las mujeres ganaban esa protección por estar lejos de las familias que había dentro del departamento, pero que hacía su tarea. O sea que la verdad es que existen
muchos casos diferentes, ¿vale? Pero es verdad que ahora es mucho más difícil, porque no existen oportunidades dentro de los lugares. Y además las oportunidades laborales son muy precarias. Vosotras hablabais de la edad de tener el primer hijo. Pues es similar en España, 32 si no recuerdo mal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que vosotras decíais, después de estar 2-3 años dentro de la institución. Entiendo, a lo mejor me equivoco, ahora me lo aclararéis, que si estás dentro de la institución es que más o menos vas a tener en algún momento pues un puesto más o menos fijo. Más o menos. Habrá que luchar mucho, etcétera, etcétera, no sé. En España, no. En España no tienes ni idea, o sea, la gente con 40, con 47 años está luchando por su plaza fija. Ahora mismo. No las mujeres que estaban antes, sino las que están ahora, ¿vale? Entonces, claro, tener un hijo porque estés en la universidad, no. Puede que lo tengas porque lo decidas. Lo que hace la gente es planificarlo. Las mujeres más exitosas estas de los laboratorios tan competitivos, lo que hacen es planificar exactamente qué mes se tiene que quedar embarazada para ligarlo con tal lectura del doctorado o de la tesis o de que se va al laboratorio tal o pascual, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, la planificación, la verdad es que las mujeres somos unas planificadoras natas, eso nos viene histórico, o sea que no hemos cambiado mucho, pero sí que es verdad que la planificación aquí es fundamental. La segunda apartado tiene que ver con lo que ya os he dicho, de la utilidad que tienen las mujeres para cada una de las instituciones científicas. ¿Son útiles? ¿Nos van a servir? Por ejemplo, ¿van a darnos las clases mientras los hombres hacemos la investigación? Perfecto. Las dejamos entrar. Tenemos un colapso aquí fantástico porque tenemos una cola de gente que tiene que subir, pues entonces las mujeres lo tendrán más difícil. No es algo que se haga conscientemente. A ver, yo no estoy pensando en que... No, es que existen mecanismos por los cuales es más difícil entrar en un momento, en una institución, en una línea de investigación que en otros, ¿vale? La carrera, os decía que la investigación, la ciencia estaba definida desde un punto de vista del hombre, androcéntricamente. La idea es que a lo largo de la trayectoria de vida, life course, es cada vez acumulativo y va mejorando. Eso no es cierto, ¿vale? Y os lo demuestro con estos datos. Aquí tengo los datos de cuáles los méritos conseguidos de una comunidad de investigadores que no le preguntamos, sino que ya tenemos esos datos. Tenemos que preguntarles, no nos van a mentir, es lo que registran en el sistema científico de Andalucía, ¿vale? Si os fijáis, la línea azul, los hombres y las mujeres, pues no hay tanta diferencia. Y para nada es ascendente. Ahora sí, se da mayor actividad en los primeros años de carrera, tanto para hombres como para mujeres, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando viene la maternidad y el casamiento? Este es más o menos la edad a la que se casarían. Entre los 30, bueno, casarían o encontrarían pareja y se irían a vivir juntos. Entre 30 y 32 años. Como veis, bueno, hay gran diferencia entre unos y otros. ¿Qué pasa cuando tienen un hijo? Los hombres tienen hijos a los 32 años, ¿vale? Aproximadamente. Si lo comparáis con la línea azul, ¿vale? No existe una gran diferencia. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres están ahí, ¿vale? 33, ¿vale? Línea roja, plana. ¿Vale? Es decir, la maternidad afecta a la productividad. O como curiosidad, hemos encontrado que los hombres, el momento plano, es aquí, a partir de los 37 o así, tiene un periodo planito. Pensamos que es porque ya consigue ser titular y se pega un descanso, pero no lo sabemos bien, ¿eh? Tampoco sabemos exactamente que el de las mujeres es por la maternidad. Lo que pasa que, bueno, pues blanco y en paquete, que dicen en mi pueblo, pues significa que es que es leche, vaya, está como de cajón, ¿no? Como veis, al final las mujeres tienen otra vez picos de productividad alta. Es decir, que las mujeres vuelven otra vez. Aquí tenemos los datos del mismo grupo de población, porque mi compañero, con el que escribo, mis compañeros con los que escribo
el estudio, tenían la curiosidad, especialmente él, de saber quién era quien conseguía ante cada uno de los méritos de investigación. Las asteriscos no significa significación estadística, solamente es para que lo veamos mejor, ¿vale? Las mujeres están en todas las categorías puntuando que llegan antes a cada uno de esos méritos, excepto para 4 que llegan los hombres. Conseguir una posición dentro de la gobernanza académica o científica, tener una posición permanente, ¿vale? 3, perdón, y el ser líder de un grupo de investigación. Nuestra hipótesis primera era que era la maternidad, porque más o menos el primer bloque coincide con la maternidad de las mujeres, ¿vale? Pero, y entonces, ¿qué explicación tienen estos dos méritos que llegan otra vez ante las mujeres y ya han tenido sus hijos, ¿vale? Nuestra hipótesis, que lo ponemos en ese artículo que está ahí registrado, ¿vale?, es que efectivamente lo que ocurre es que cuando depende de nuestros méritos únicamente, entonces las mujeres llegamos. Cuando tenemos las reglas claras, llegamos. Cuando son parte de la decisión colegiada, ahí ya no lo tenemos tan claro. Y ahí llegan ante los hombres. Fijaros el absurdo que es que tú tengas el primer empleo, tengas el empleo antes, ¿vale? Las mujeres conseguimos el primer empleo antes, pero sin embargo, la posición permanente la consiguen ellos antes. A ver, ¿no es un mérito el estar dentro de la academia? ¿Por qué no sirve en este caso? ¿Está genderizada las instituciones académicas? Pues a mí me parece que sí, que está claramente sesgada de género, ¿vale? Aquí una encuesta que hicimos a investigadores que desarrollaban su carrera en España, ¿vale?, para saber qué características tienen. El 51% de la población, la mitad, tienen hijos. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Pues que en su mayor parte no tienen, ¿vale? El 16% son mujeres jóvenes. Si queréis tener el otro porcentaje, supone el 60%, ¿no?, de las personas que no están casadas. Investigadores e investigadores, que no están casados. ¿Y qué pasa también? Pues que las mujeres, en su mayoría, tenemos parejas científicas. ¿Verdad que sí? Yo soy una excepción, por cierto, mi pareja no es científica. Pero la cuestión es que, efectivamente, los hombres pueden tener una pareja de cualquier tipo. Las mujeres necesitamos que nos acompañen en nuestra carrera personas que comprendan la ciencia, ¿vale? Un relato de una mujer a la que entrevisté casi al principio, hace ya 2 décadas. Ella tenía una pareja, ¿vale?, que no era de la academia. En cuanto empezó a hacer el doctorado, la pareja y ella rompieron. Y ella se quejaba, es que no tengo con quién poder salir. No tengo oportunidades dentro del mercado matrimonial. No me dijo mercado matrimonial, eso lo pensé yo como socióloga. Pero efectivamente, explica la endogamia tan grande que existe. Es muy difícil explicar a alguien por qué estás trabajando 24 horas o por qué me he venido a Brasil y me he pegado los 2 días aquí, ¿no? Bueno, pues tipos de parejas que hay, que he encontrado y que puedo sistematizar de todos los relatos de las mujeres entrevistadas y a las que he hecho historia de vida. Bueno, yo y mi equipo, que no soy solo yo la que ha hecho la investigación y quiero reconocerlo. La primera, esta me viene además de estudios de historia de la ciencia, ¿vale? Se le llama parejas o uniones de interés mutuo. Se pone como ejemplo a la familia Curie. Sabéis que la familia Curie era toda la familia la que hacía investigación, pero además tenía tanto un enfoque de investigación como empresarial. Dicen que Marie Curie era una empresaria fantástica. Yo no sé mucho de historia de la ciencia. Pero bueno, el caso es que especialmente en esa época había muchos tipos de personas que hacían ciencia. Las mujeres podían hacer ciencia porque estaban dentro de una familia que hacía ciencia, ¿vale? ¿Existe eso en la realidad? Pues sí, también. Podemos llamarlo, pues, colaboradores, ¿no?
endogamia, colaboradores, pero es que además existen parejas que actúan como mentores. Yo me he encontrado, sobre todo, hombres que hacen de mentores a las mujeres. Probablemente con el tiempo cambiará, ¿vale? Pero de momento es lo que me he encontrado, incluso cuando las parejas son de diferentes áreas, ¿vale? Es de diferente área, por lo tanto pueden funcionar de manera diferente las áreas, pero sabe qué es lo que tiene que hacer básicamente. Con quién tiene que hablar, ahora qué es lo que tienes que hacer, dónde tienes que escribir, ¿no? O cómo buscar tus bases de datos o tus revistas importantes, o a quién pedirle dinero, a qué institución pedirle dinero, etcétera, ¿vale? Dónde irse, la movilidad es un aspecto fundamental, ¿vale? También he encontrado antagonistas, pero aquí he encontrado especialmente en parejas de mayor edad. Mujeres muy mayores que sí, que cuentan que tuvieron un marido que les robaba. No la energía, no, también, sino las publicaciones, las investigaciones, ¿vale? Pero en esos casos se divorciaron, por eso me lo cuentan. Me divorcié y fui súper exitosa a partir de entonces, porque hice mi carrera. Me fui al extranjero, que era donde yo tenía que ir, etcétera, etcétera. De eso, mucho. O sea, tampoco es que las mayores lo tuvieran tan fáciles, ni mucho menos, ¿eh? No quiero dar esa idea tampoco. ¿Por qué no me lo cuentan otras mujeres más jóvenes? Pues probablemente porque como se separarían, pues no llegan a ser tan importantes. No me he encontrado con tantos casos de ese tipo. Y lo que sí me he encontrado, como parejas endogámicas que somos, es mucha negociación. Y cada vez más, ¿vale? Que deciden, pues este año me voy a California pero porque me interesa a mí, pero el año que viene nos vamos a Yale porque te interesa a ti, por ejemplo. Y una cosa cada vez más importante y creo que positiva para las mujeres, que es el hecho de que ya no es únicamente los hombres los que deciden. Decide quien tiene el salario más alto. Por lo menos, iba a decir, yo qué sé, es que no quiero ser estereotipada, estereotipante y tal, pero bueno, la literatura anglosajona dice eso. Y efectivamente yo también he encontrado eso, cada vez más mujeres que a pesar de que, bueno, pues su marido pueda querer ir a otro lugar, ella tiene el salario más alto y se impone en la familia. O dónde pueden estar mejor, no únicamente el salario, sino también dónde pueden tener mejores beneficios, ¿vale? Vale. Pero mi pregunta es, ¿pero por qué? ¿Hay algún empeño en poner a la familia y el trabajo como esferas competitivas? Es que, claro, parece que esto es el nuevo mecanismo heteropatriarcal, ¿no? Que nos está intentando convencer de que eliges una cosa o la otra. No. De hecho, las mujeres cada vez más tenemos una orientación profesional, no hacia el empleo. Y, bueno, como decíais ayer en la sesión de la tarde, que fue una sesión que me ha encantado, por cierto, y quiero reconocerla, uno no deja de ser madre científica o científica por ser madre, sino que conjuga las cosas de la mejor manera posible dependiendo de sus oportunidades, claro. Y algunas las tenemos más fáciles que otras, sí. Y no tiene que ver únicamente con los hijos, sino también con el ambiente donde estás. Alguien decía, creo que el primer día en el debate, es que, a ver, que bajé la productividad, pero esto no va de que la ciencia es de grupo. ¿Cuál es la solidaridad que tienen los miembros del grupo con las personas que están en ese momento en ingravidez? Embarazadas, ¿no? No sé si lo he dicho bien antes. Bien, pues es una pregunta que nos hacemos mi compañera y yo, ¿vale? Y nuestra propuesta es que tenemos que cambiar las organizaciones, los lugares de trabajo y también las familias, ¿vale? Las parejas. Ya no existe ese rol de ganar el pan los hombres y las mujeres quedarse en el hogar cuidando, ¿vale? Pero aún así os voy a enseñar más datos sobre los investigadores españoles, investigadores e investigadoras españolas. ¿Cuándo rompen su carrera, no? ¿Interrumpen su carrera? Les preguntamos. Y pusimos maternidad, cuidado de la familia, el estrés, el que tienes una enfermedad, ¿vale? Una baja de enfermedad y algún tipo de acoso. Bueno, a mí me sorprendió bastante
que hubiera un pico, es el más pequeño, pero un pico de acoso. Pensaba que la gente iba a tener vergüenza de decirlo, pero no. Bueno, la encuesta tuvo además bastante éxito, la gente nos felicitó por la manera en que preguntábamos, la gente declaró que había sido objeto de acoso, ¿vale? Efectivamente, la maternidad es la mayor. Algunos de los hombres nos dijeron, es que tenías que haber puesto licencia por paternidad y maternidad. Y la idea, bueno, no le contestamos, solamente registramos la queja, ¿no? Pero nuestra intención había sido totalmente pensada. No queríamos saber cuál era la paternidad, la licencia que habían tenido, sino si habían interrumpido por causa de la maternidad. Porque puede ser que tengas una maternidad, muchas mujeres en ciencia, sobre todo las STEM, ¿vale?, tienen una maternidad, pero no paran de producir y no consideran que hayan interrumpido su carrera. Queríamos saber eso. Queríamos saber, sobre todo, si habías tenido un embarazo difícil y eso te había resultado más difícil todavía, esa interrupción. No queríamos saber la paternidad, ¿vale? Bueno, como bien se puede comprobar, efectivamente, el cuidado es nuestro caballo de batalla, no únicamente la maternidad, sino también el de volver. Un dato, también estudiamos la movilidad internacional durante unos cuantos años. A las mujeres indias y las mujeres chinas, bueno, asiáticas, perdón, no quiero precisar tanto porque me voy a equivocar. Efectivamente, una manera de escaparse al subsistema patriarcal es irse a otro país, europeo, a Estados Unidos, ¿vale? Pero cuando vuelven, no es a la hora de tener hijos, sino que es a la hora de tener que cuidar a sus padres. Es nuestro gran caballo de batalla y, sin embargo, la mayor parte de las políticas tienen que ver con la maternidad, no con el cuidado en general. Y además el cuidado que es constante. Y los niños crecen y se hacen autónomos. Los padres, los familiares mayores no se hacen autónomos, cada vez se hacen menos autónomos. Se requiere más tiempo. Vale, una cosa también ligada a esta misma pregunta, le preguntamos cuánto tiempo había durado esa interrupción. Fijaros que en tiempo el cuidado de la familia son casi 11 meses, ¿vale? Lo mismo que el acoso. Y yo digo, ¿no es un dato interesante para que las políticas, para que las instituciones universitarias y científicas se hagan cargo de ese tipo de problemas que son las que más cuesta al sistema? Ya que estamos en el liberalismo, aprovechémonos de cosas que dicen el liberalismo. No seremos productivos si hay casos de acoso. Tenemos que, bueno, creo que es un argumento decirle, ¿no? Bueno, no queréis acoso. No queremos acoso. Además, es poco productivo para el sistema. No sé, a lo mejor sirve el argumento. Vale, estrategias de resistencia. Algunas estrategias de resistencia que hemos encontrado en nuestros estudios de caso. Una es el apoyo entre las mujeres. En algunos lugares donde los ambientes eran muy masculinizados, las mujeres de cierta edad, las que llegaban en ese momento, se apoyaron entre sí. Ahí han tenido éxito las mujeres. Cuando han competido, pues pueden haber tenido éxito o puede que no. Pero lo que nos hemos encontrado es que cuando las mujeres se han apoyado entre sí, han hecho alianza, sí que han conseguido apoyo, ¿vale? Por eso creo que este Parenting Science es una magnífica ejemplo, ¿no?, de cómo hacer avanzar los derechos de las mujeres y la situación de las mujeres. Pongo Girls Club por contraposición al Old Boys Club, ¿vale? Si ellos son un grupo de hombres que deciden, bueno, pues que hagamos nosotras un grupo de mujeres que decidan. Claro, tienen que ser cuando lleguemos a senior. Complicado, ¿no? Pero podemos hacerlo, incluso cuando somos más jóvenes, porque podemos aliarnos, podemos asociarnos en aquella asociación en la que creamos que nuestros intereses están mejores representados, ¿vale? Pero apoyar ese tipo de iniciativas, ¿vale? Por supuesto, el mentorazgo y el apoyo a las mujeres más jóvenes, ¿vale?, que es un poco la misma idea anterior, y una idea que nosotros llamamos la ciencia respetuosa, ¿no?, Respectful Science, que tiene un conglomerado de temas, ¿vale? Si queréis, tengo 2 libros
para las personas que estén interesadas y lean en español, luego me las pedís, ¿vale? Porque os los regalo. Solo tengo 2, porque por peso no quería traer más. Una cuestión es el slow science, ¿vale? Porque tenemos que ir acelerados toda la vida, ¿vale? Otro es en contra del acoso. Otro elemento importante que aún no he hablado es sobre la ambición. Hay estudios psicológicos que demuestran que cuando los hombres se muestran ambiciosos, bueno, pues no pasa nada. Pero cuando las mujeres se muestran ambiciosas, sí pasa, se nos critica. Y eso también lo he encontrado en los estudios de caso, ¿vale? Y en las entrevistas. Porque me han contado, es que, claro, yo en mi departamento estaba sola. ¿Por qué? Porque pensaban que yo era muy competitiva, muy ambiciosa. Entonces se me tachaban ambiciosa y no querían nada conmigo, ni los hombres ni las mujeres. Los hombres porque competían, las mujeres porque fíjate tú de qué va, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de actitudes hay que repensarlo cuando lo veamos, identificarlo y decir, ¿lo estoy haciendo yo también? Yo también me lo pregunto, ¿eh? Un poquito de política, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque mi idea es un poco, efectivamente, que lo que tenemos desarrollado bastante son políticas que mejoran las condiciones laborales, pero que nos faltan políticas de género, ¿vale? Políticas de género como, por ejemplo, las cuotas, que están muy criticadas. Y digo yo, pero no hay cuotas para todo, incluso con cierta edad, porque si no tienes cierta edad parece que no puedes ser pues full professor, ¿no? Pues entonces, ¿por qué no una cuota por género? Pero bueno, vamos a entender que no ha sido suficientemente entendido. De hecho, la Unión Europea implementó esto del 40-60% un poco como contraposición al no éxito del sistema de cuotas. Vale, políticas. Fijaros, os pongo esta diapositiva o esta imagen, esta gráfica, para que nos fijemos especialmente en el work-life balance. Le preguntamos a mujeres, estas eran solamente mujeres y eran solamente STEM, especialmente informáticas, telecos, bueno, este perfil. Le preguntamos qué factores habían influenciado en su carrera, ¿vale? Nos dijeron, pues casi a la par, que había sido positivo y negativo el work-life balance, ¿vale? ¿Y por qué la conciliación puede ser positiva y negativa? Pues porque cuando tú le preguntas a una mujer científica o profesional que qué es lo que encuentra como positivo en su carrera, dice, que me puedo organizar el tiempo. Y eso es lo que se entiende también por conciliación, ¿vale? Pero a la vez también es algo negativo, porque tengo que estar entre los dos caminos, ¿vale? Esto es un ejemplo de por qué las mujeres elegimos, ¿no?, estas carreras, esta estrategia que decía, ¿no?, que las mujeres siempre somos estratégicas en nuestras decisiones, tienen que ver también con esto. Vale, ¿qué más? Esto ya lo he puesto, perdón. Esto es un ejemplo, lo incluí anoche porque vi que estaba dentro de la discusión del simposio. Aquí tenemos las diferentes licencias de maternidad y paternidad en los diferentes países europeos, ¿vale? ¿Qué tenemos como interesante? Pues que, por ejemplo, Estonia es el que tiene mayor número de semanas pagadas por maternidad. Pero paternidad tiene solo 2, ¿vale? Y al contrario, ¿qué pasa? Holanda, ¿vale? ¿Pero qué está reflejando Holanda? Que tiene menos semanas, ¿vale? Pero porque tienen la costumbre de que cuando las mujeres tienen sus hijos, hacen un part-time. Se dedican part-time, con lo cual, lo de la licencia de maternidad-paternidad, para que veáis que el número de semanas y de meses y que tenemos también tiene que ver con la cultura y cómo juega. Me invitaron a dar una clase en Holanda y la profesora que me invitó me decía, pero dile a los alumnos que lo del part-time no es bueno para las mujeres. ¿Por qué no es bueno? Bueno, pues porque pierdes tu vez dentro del departamento. Si no eres visible dentro del departamento, la gente va prescindiendo de ti. O cambiamos en la cultura de que, a pesar de que no estés en el departamento, tienen que contar contigo, o lo de la maternidad pues puede tener un doble juego,
¿no? Puede ser un doble filo. Y luego voy a hablar un poco de la paternidad, del permiso de paternidad en España, ¿vale? Tenemos 16 semanas, a ver, aquí, es el segundo, para las madres. Aquí pone para los padres 2, pero es porque estamos en una discusión en el Congreso de los Diputados para ampliarla, ¿vale? La propuesta es que los partidos progresistas han dicho que tiene que ser igual al número de semanas que las madres, ¿vale? 16 semanas. Pero, como decía la compañera en la discusión, ¿vale? Tiene que ser intransferible. ¿Por qué? Pues porque si no, era lo que pasaba antes, ¿vale? Los hombres se quedan con parte del permiso de maternidad, ¿vale? Perdón, sí, le deja su permiso de maternidad a las madres, ¿vale? Y no se encarga. No, tiene que ser obligatorio e intransferible. ¿Para qué? Para acostumbrar a la sociedad y a las organizaciones de que si las madres tienen que ocuparse de los hijos y del cuidado, los hombres también tienen que hacerlo. Así cambiamos cultura. Bueno, se supone porque, por ejemplo, el partido feminista por excelencia en España, el partido de derecha, el PP, pues ha dicho que sí, que está por la familia, pero que no quiere esta medida de 16. Ahora mismo está en 8, ¿vale? Y se supone que será progresivo hasta alcanzar los 16, que es la propuesta del partido en el gobierno, en la actualidad. Bueno, cuando invistan al presidente, que estamos ahí en transición. Pero bueno, es una discusión interesante acerca de qué es lo que significan los permisos de maternidad y paternidad, y que únicamente aislándolo no tenemos el dibujo completo. Tenemos que ponerlo en el contexto de nuestros países, de nuestra sociedad. Vale. Bueno, esto es el número de los servicios de cuidado de los niños, ¿vale? Está ya conseguido el 90% de cuidado de los niños hasta los 6 años, pero ¿qué pasa con los niños menores de 3 años, ¿no? Y hay un objetivo de Barcelona, que es que al menos el 33% de esas familias estén cubiertas. Ni siquiera en Europa se consigue. Hay solamente 10 países que lo han conseguido. Vale. ¿Qué es la conclusión de este elemento? Pues que necesitamos tomar diferentes problemas o abordar problemas diferentes dentro de la academia, promoviendo políticas de género, no únicamente de la familia, ¿vale? O las familias, pero porque tengan en cuenta que las personas, hombres y mujeres, van a tener ese desarrollo. Este es para terminar, ¿vale? Pongo aquí, pues, un caso, Ben Barres, que es un científico estadounidense que cambió de sexo. Esto es de Nature y bueno, escribió también un libro sobre su experiencia. De lo más interesante es que, bueno, cuando él cambió de sexo, lo pone aquí, ¿no? Pues uno de los profesores le dijo, uff, qué bueno es ahora este chico, pero su hermana era muy mala. Era la misma persona. Pero efectivamente es lo que tiene. Y también os quiero hacer notar sobre el último trozo, ¿vale? El último párrafo. Dice, la diferencia que he notado es el hecho de que desde que tengo apariencia de hombre, ¿vale? Ya no me interrumpen. Me interrumpen, ¿vale? Es una de los grandes. Ayer también comentabais lo de que alguien se apropia de tu idea. Pues lo de que los hombres te interrumpen o te explican lo que ya sabes. Es una pelea continua, ¿va? Bueno, no, creo que la mayoría de las mujeres lo dejamos pasar porque estaríamos todo el rato luchando, pero algún día tenemos que también tomar esa lucha en serio. Y bueno, termino con una frase del libro, ¿vale? Que tiene que ver y que quiero dedicar a las madres de ayer, ¿vale? Madres y padres, porque, bueno, tenemos una idea de linealidad de nuestra carrera profesional y no existe, ¿vale? Bueno, pues el conseguir ese eureka científico, ¿no? No es a través de una línea, un camino recto, ¿vale? Y siempre exitoso, sino que tenemos muchísimos elementos inesperados,
muchísimos. Y también oportunidades, que a veces podemos ver, a veces no lo vemos. Si vamos acompañados, acompañadas, pues tendremos más oportunidades de conseguirlo. Y bueno, esa idea positiva de que todo el mundo lo puede conseguir, hombres y mujeres, y bajo cualquier circunstancia. Pero necesitamos apoyo y no sentirnos solas. Muchas gracias. Perguntas? Las atiendo también en portugués, ¿eh? ¿Tú? Sí, claro. Algum comentário? Então, fazer algumas observações. É exatamente o que a gente enxerga aqui no Brasil, né? E a gente tem uma professora aqui da URGS, a Márcia Barbosa, que a tua fala é muito parecida com a dela. Né? E ela sempre comenta que dentro da universidade, todo trabalho que não tem mérito, mas toma muito tempo, é onde estão as mulheres. Sim. Que é exatamente a mesma coisa que a gente enxerga, né? Que tu mencionaste. Vou trocar o microfone. Ana Maria, um prazer muito grande te conhecer o teu trabalho e conseguir ver a visão talvez unificada que a gente veja, né, das realidades que a gente pensa que no Brasil são diferentes ou são piores, né, reproduzidas num país que para nós, né, daqui da América do Sul, a gente enxerga como né, que as coisas fossem melhores. Não sei se a impressão é de todo mundo, mas me parece que a gente fica surpresa em encontrar um país europeu com um modelo que pode parecer também, né, muito com o nosso no que diz respeito a essas discussões, né, da questão da não equidade de gênero e outras coisas que são os empecilhos da carreira científica das mulheres também lá na Espanha, né. Mas uma questão que eu até puxando um gancho com a relação da discussão anterior a respeito da questão da licença parental, que tu comentaste assim, como seria bom se nós obrigássemos os homens a ter uma divisão, né, de tempo. No Brasil, uma das coisas que, obviamente, pela desigualdade social que a gente vê muito que os homens abandonam as mulheres pós-nascimento, e eu vejo um problema social muito grande nessa obrigação do homem ficar com a criança, porque pode ser que muitas mulheres queiram proteger os seus filhos de talvez violência ou de outras coisas que surjam de um homem que não deseja ficar junto à criança e que se por lei ele se sentisse obrigado a fazer isso, quais seriam as consequências, digamos assim, né, para a saúde, enfim, o cuidado, né, nessa primeira infância. Então eu vejo com um pouco de receio essa questão de quando a gente discuta a questão parental, que ela se torne obrigatória, porque os modelos são muito diferentes. Nós estamos num ambiente onde, sim, a questão talvez que exista um pouco mais de consciência intelectual nas famílias e que a gente possa garantir que os nossos filhos fiquem seguros na presença do pai, isso talvez não seja uma realidade para toda a população brasileira, e talvez nem mesmo, né, em outros locais. Então é só para a gente abrir essa discussão a respeito, né, puxando essa questão de como a gente tem semelhanças, diferenças e dificuldades para conseguir fazer um modelo, né, que seja mais justo com a mulher, mas ao mesmo tempo que consiga ser aplicado na prática, em questão de vários aspectos que estão em discussão quando a gente fala em cuidado com as crianças parental lá. Muito obrigada. Se me queda a mí también la misma cara con respecto al primer comentario que has hecho cuando voy a una conferencia internacional y alguien de Finlandia y de Suecia me dice que está muy mal. Y yo digo, entonces, ¿cómo estamos nosotros? O sea que es verdad que son diferentes, ¿no? Pero también la misma sensación, el mismo feeling, ¿no? Tienes razón, es que yo no puedo sentir, no puedo decir cómo es la estrategia mejor que se tiene que tomar. Y por ejemplo,
estaba pensando mientras hablaba qué pasaría en España, ¿no? ¿Qué pasa cuando porque sí que tenemos casos de mujeres que no quieren que sus hijos vayan con sus padres porque los han abandonado, porque les han maltratado, etcétera, etcétera. Y tenemos muchos problemas porque además los jueces no nos dan la razón a las mujeres, pero así muy continuamente. No sé qué es lo que pasa en el caso de mujeres y familias cualificadas, ¿vale? Que es un poco mi campo de estudio. No sé mucho más. No, soy una estudiante para el resto de las familias en España, la verdad. ¿Qué pasa con las cualificadas? Bueno, lo que yo sé es que, en general, los hombres con mayor cualificación, por lo tanto casados con mujeres de mayor cualificación también, ¿vale?, suelen querer tener una responsabilidad mayor de sus hijos. Entonces yo, si hago divulgación con niñas, siempre les digo, oye, estudiad y casaros con gente de estudios. Lo siento mucho. Que se pongan las pilas también los chicos. Porque, bueno, existe una diferencia de mentalidad. Aún así, no significa que la paridad y la corresponsabilidad sea completamente igualitaria. Las encuestas sobre el tiempo siguen diciendo que incluso en familias paritarias las mujeres dedican más tiempo a organizar y tienen más carga mental. Bueno, también todo lo que hablábamos ayer sobre la salud y esta mañana sobre la salud. Claro, yo no sé qué es lo que se tendría que hacer. Supongo que ahí tiene otro peso, que es el hecho de que habrá denuncias por medio. Y serán los jueces los que tengan que determinar cuál es el derecho que tienen. También el derecho de los hombres, obligatorio y intransferible, perdón. Yo al principio tenía mucho problema por decir que sí, que me parecía una buena medida. Pero bueno, mis compañeras me han convencido de que es buena medida. Pero ¿cuál era mi objeción? Mi objeción es que había preguntado a familias, a hombres y a mujeres diferentes, y los hombres que habían tomado la licencia, ¿vale?, habían seguido trabajando, mientras que muy pocas mujeres que se habían tomado la licencia habían estado trabajando. Sí que os digo, había también mujeres muy competitivas dentro de su carrera científica, que se habían planificado y que estaban en esa medida. Pero quiero decir que tampoco es que sea la solución para todos los casos, que también tiene sus pegas en el hecho de que sea obligatorio e intransferible si la transformación en el hogar no se ha producido o si no se le obliga a que se produzca. Enhorabuena, ha sido genial tu presentación, me ha gustado mucho. He hecho la tesis en España y lo sé, la realidad es increíble. En mi departamento había 19 profesores y 2 mujeres apenas, entonces es muy complicado, ¿no? La pregunta es que, bueno, ahora en la última llamada de la Unión Europea hay la llamada de Open Science, ¿no? Está discutiendo mucho en Europa. Y, por ejemplo, en España ha logrado un proyecto muy grande de 3 millones, que es un proyecto muy bonito y tal. Y yo veo ahí una posibilidad muy bonita, porque empieza los resultados no tener nombres, ¿sabes? Es una cosa que se puede empezar a buscar solución para las mujeres. Entonces, mi pregunta es, se está discutiendo mucho los indicadores, ¿no? Y claro, lo contrataron la Unión Europea, Elsevier, para hacer los indicadores y que está fatal, porque Elsevier es que lo hacen las revistas y todo eso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotras meternos ahí y tener indicadores que nos favorezcan? ¿Sabes? Es que no pasa solo a tener cuotas, es sí empeñarse a tener indicadores que también puedan nos favorecer para tener más proyectos, becas y todo más. Muchas gracias por la pregunta. Es que has dado en el clavo. Es que estamos en manos de las grandes empresas en ciencia. Y no veo la manera en que podemos salir de aquí. Hay propuestas, ¿eh? El Slow Science, por ejemplo, es una de las propuestas.
Pero también tiene sus críticas, porque solamente puede hacer slow science quien está en una posición acomodada. Las más jóvenes no pueden tomarse el slow science. Y lo mismo con el caso de las investigaciones, ¿no? Es que, por ejemplo, a compañeras, ¿no?, que dicen, sí, que los currículums sean ciegos. Es que yo creo que eso es imposible en el campo de la ciencia, porque tienes que valorar el artículo que has escrito y tienes que saber quién lo ha escrito. Y es muy difícil obviar ese elemento. Nosotras hicimos, en los casos de estudio, lo que hicimos una prueba, un experimento, que lo que hacíamos era, en cada área nos inventábamos un currículum y le poníamos un nombre de hombre y uno de mujer, ¿vale? Pues efectivamente. O sea, es que incluso sabiendo nuestros objetivos y que éramos de género, pero ganaban los hombres, excepto en aquellos lugares donde los hombres ya tenían esa práctica. Por ejemplo, recuerdo un instituto muy importante dentro del sistema en España, pero que es muy importante en su área dentro de Europa y del mundo. Hay muy pocos de esa especialidad, y ese señor pues practicaba cuotas de género porque él decía que trabajaba mejor en un equipo diverso. Estaba convencido. Y las propias mujeres que estaban participando de ese experimento le decían, ¿ah, sí? O sea, no todas las mujeres tenemos una visión. Ese es otro de los elementos. Hay ejemplos de, bueno, vamos a poner paritarios los comités científicos. No hay resultados concluyentes que digan que esos comités de evaluación paritarios vayan a mejorar la evaluación de una mujer. Depende, es que las mujeres también tienen mucha presión cuando están en los comités de evaluación. Entonces, no es que le echemos la culpa a que son unas abejas reinas. Algunas sí las habrá, claro. Pero otras es que se encuentran condicionadas por su contexto. Yo creo que lo del Open Science, de todo modo, tiene que ver con la divulgación para la ciencia y no de género. De hecho, la Unión Europea, sabes que ha hecho transversalidad de género y no focalización de género. Entonces, es bueno y es malo. Tiene aspectos positivos y negativos. ¿Cómo hacer este sistema un poco, ya no solamente de género, sino más igualitario para el mayor número de personas? Hay propuestas de gente en algunas áreas, en campos muy específicos, por ejemplo, de neurociencia y biología, en temas de cáncer también, ¿vale? Pero, bueno, lo que sí, ahora que me acabo de acordar, lo que sí hay es que cada vez más revistas están teniendo en cuenta que para que sean publicables los resultados que se están mostrando, tienen que tener un contenido de género. Incluso que si no hay un efecto, ¿vale?, que se diga. Eso es lo máximo, el poder, pero sí en cuanto a contenido de género, que es por donde va ahora la Unión Europea, de lo que es importante, el intentar mejorar, pero no el hecho de que las mujeres seamos investigadoras o no. Sí, también lo tiene, pero es una cuestión numérica, no de otro tipo, y mucho menos de género. Es que lo numérico para mí no es de género. O sea, el hecho de que haya una paridad en numérica no significa que... Porque además los géneros son muy diversos. Agradecer a sua fala, gostei bastante. Meu nome é Fernando, eu sou lá da Universidade Estadual de Campinas. Eu cheguei aqui e me senti um pouco constrangido, mas com o passar do tempo eu estou mais tranquilo. E assim, eu estudo relações de trabalho, né, dos professores na universidade, né, e aí o meu campo de pesquisa eu me deparei com essa questão do gênero, né, então, e eu já estava um pouco atento, então para mim foi um pouco surpreendente trabalhar essas questões, e eu gostei bastante porque você traz a segregação hierárquica, essa dimensão da carreira, né, da carreira do homem que ascende e a carreira da mulher que, né, conforme... E eu fiquei muito interessado porque na minha pesquisa eu me preocupei a olhar também a questão da resistência. E aí você traz, né, você cita a colaboração entre as mulheres, né, uma forma de ajuda, e o slow science, enfim, né. Então você está olhando questões coletivas de resistência, né. Aqui no Brasil
segundo o meu entendimento, acho que o slow science ele não teve uma repercussão tão grande, né? O que a gente vê são professores que optam individualmente a não participar da pós-graduação, enfim. Então, a minha pergunta é um pouco assim, como que você, na sua pesquisa, você viu essa questão da resistência, né, de forma coletiva? Como que isso acontece, né? E se nessa questão da resistência, o tempo é um fator que está ali, porque a gente tem o tempo um tempo da ciência, né? A gente tem um tempo da produtividade, né, que é imposto a essa ciência, né? A gente tem o tempo da família também, que é uma outra. Então, como que a questão da resistência, né? Como que lá na Espanha está acontecendo isso? Acho que esse é um espaço aqui, né? No Brasil de resistência das mulheres. E essa questão do tempo, como que aparece? Essas seriam umas perguntas. Muy interesante. Es que en nuestro grupo también hemos escrito algún artículo y hemos tenido una gran discusión acerca de lo que significaba la resistencia. Y efectivamente, porque claro, decía alguna compañera, es que resistencia también es cuando la gente sabe trabajar y busca el mejor camino para conseguir su objetivo, ¿no? O sea, lo hace de una manera estratégica, que también es una resistencia. O el amor, ¿no? La pasión por la ciencia, que hay mucha literatura sobre eso, ¿no? Que la ciencia es a la vez pasión y sacrificio, ¿vale? Yo primero me alejo de ese tipo de cuestiones porque significan un dualismo, y creo que en esta época contemporánea, siglo XXI, ya vamos para el segundo cuarto, ¿no? Y creo que tenemos que abandonar esa idea platónica de dualismo. Y claro, también es un sesgo mío que hago más hincapié en las estrategias que son colectivas, porque soy socióloga y las estrategias individuales me cuesta más identificarlas, pero sí que he identificado alguna al principio, ¿eh? Por ejemplo, os he comentado de estas mujeres que consiguen su carrera precisamente porque van por libre y se escapan de las presiones que hay dentro de su departamento. O sea, también existen. Y entre los hombres también, ¿eh? Los hombres que eligen tener otra carrera diferente, como tú dices, ¿no? Bueno, pues es que pues quiero tener mi tiempo ahora para mi hijo, para mi hija, o simplemente para mis estudiantes. Eso también existe. Y sobre el tiempo, bueno, tenemos varios artículos relacionados con el tiempo, porque nuestra idea es que efectivamente las mujeres consideramos el tiempo de manera diferente a los hombres. ¿Qué es lo que supone para nosotras? Hay una gráfica de la encuesta de condiciones de vida laboral, ¿vale? En Europa, ¿no? Sí, exacto, en Europa, que se ve cuáles las horas que trabajan y que desearían trabajar los hombres. Más o menos coinciden, es una curva normal. Se le pregunta a las mujeres la misma pregunta y para nada es normal. Es decir, el desajuste que hay entre el tiempo que quieren trabajar los hombres y las mujeres, o sea, las mujeres y lo que obtienen en el mercado laboral, no solamente en la ciencia, sino en general, es totalmente diferente. Si estás interesado, te puedo pasar el link del estudio, del informe. Nosotras también lo hemos estudiado para el caso de las mujeres que trabajan en tecnología, porque hemos visto que en la encuesta de población activa, que es la encuesta que mide las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en Europa, ¿vale? Le preguntan que si rebajarían su jornada laboral a cambio de tener menos dinero. Y las mujeres, más que los hombres, dicen que sí. Y no todo se explica por la conciliación. Entonces, tiene que ver con otra gráfica que tengo por ahí que dice, le preguntamos a las mujeres que por qué no han querido promocionarse, hombres y mujeres, que por qué no han querido promocionarse, ¿vale? Y una importante sesgo de género, diferencia entre los hombres y las mujeres, es en el bienestar. No es la mayoritaria, ¿eh? La mayoritaria es la desmotivación, tanto para los hombres como para las mujeres. Pero de entre las que tienen mayor diferencia está la de cuidados y
el bienestar. ¿Qué es lo que entendemos las mujeres por bienestar, por tiempo? Va mucho más allá de eso que decimos de pongan las reuniones en el horario, que no tenemos que dedicarnos a recoger a los niños. Va mucho más allá de eso. ¿Cómo entendemos las mujeres cuál es nuestro tiempo de vida? ¿Y cuáles son nuestros proyectos vitales? Si hablo de estereotipos y de roles de género, los hombres viven para trabajar. Ese es el modelo que tienen. Ya digo, es el modelo, no que sea así. El de las mujeres es que tenemos que trabajar, tenemos que los niños, el cuidado, el tiempo para nosotras. Entonces parece que nosotras tenemos muchas más esferas que desarrollar y eso también tiene otro impacto. Muito obrigada, Ana. Foi um prazer.